Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta es una sesión más de este proyecto pues formativo, Xochicaquilis Yocoyallo, Poéticas de la Escucha, que es un curso taller dirigido a las personas en el arte y la cultura que tienen interés por conocer la historia, el arte de México vinculado al mundo indígena y que creemos que esto les puede dar bases para salir adelante con sus trabajos. Como forma, digamos, como una forma de ampliar los puntos de vista, pues hemos planeado esta serie de conversatorios con personalidades que tienen un trabajo bastante destacado en sus respectivos campos y nos parece que es una forma pues de nutrir nuestra pues nuestra concepción personal del quehacer artístico, del quehacer cultural en este país. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir a la doctora Margarita Muñoz Rubio, que es una académica de la UNAM. Ella es pianista y además tiene una formación sólida en sociología. Me voy a permitir leer su pequeña biografía. En Filadelfia, Estados Unidos, realizó la licenciatura en música, en piano, en University of Arts y la maestría en acompañamiento en Temple University. Ha sido pianista acompañante en la Escuela Superior de Música de Limba y en la Facultad de Música de la UNAM, además de su actividad recitalística con repertorio de música de cámara y como pianista acompañante. Sus intereses se encaminaron a la búsqueda de explicaciones de los fenómenos musicales del siglo XX. En 2004 obtiene el grado de maestría y en 2008 el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica. Y bueno, Margarita, pues te damos la bienvenida a este espacio de conversación completamente libre. Y me gustaría también añadir algo. A este proyecto he invitado en esta primera, digamos, edición del proyecto a personas con las que yo tengo un vínculo especial, porque además de que su trabajo de algún modo ha inspirado el mío y que es a partir de lo cual yo puedo ofrecer este proyecto de curso taller, además, son personas con las que tengo una relación personal y las personas que han estado en estos conversatorios yo puedo decir eh, con absoluta, digamos, certidumbre que han sido guías intelectuales para mí, ¿no? Y si de alguien lo puedo decir con particular énfasis, es de la doctora Margarita Muñoz Rubio, ¿no? Yo a ella le estoy muy agradecido por todo este años que tenemos de conocernos, intercambiando muchísimas ideas a lo largo de años. Y bueno, de mi parte, humildemente, esta invitación que le quise extender a la doctora Margarita Muñoz es también un poco una retribución, un pequeño homenaje que yo le quiero hacer a ella, porque no solamente a mí me ha, digamos, formado en la Escuela Nacional de Música, sino a muchas personas ha podido ella no solo titular, sino apoyar como persona y como profesora, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que conozcamos a través de esta pequeña conversación de 50 a una hora de duración, 50 minutos a una hora de duración, pues la trayectoria de la doctora Margarita Muñoz, porque sus investigaciones han sido bastante esclarecedoras de lo que es el quehacer musical en este país. Entonces, pues te doy la bienvenida, Margarita. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elías, por tus palabras y ciertamente, pues llevamos ya un poco más de 2 décadas de intercambio de ideas, discusiones, eh, intercambio de bibliografía, de puntos de vista y pues algunos eventos, ¿no? Que también hemos organizado y participado. Y bueno, yo me siento muy contenta de haber participado y en tu trayectoria, ¿no? Desde tu examen de titulación de la Facultad de Música hasta el doctorado. Sí, 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 sí. Entonces ha sido muy emocionante, muy enriquecedor también y muy satisfactorio. Podría yo decir esas tres cosas.
tu trayectoria y acepté con mucho gusto pues estar aquí porque llegar a otros públicos, no necesariamente dentro de la academia formal, pues también es importante para pues dar a conocer, como dices tú, ideas, pensamientos, conceptos que ayuden a elaborar pues este mundo sonoro musical que a veces parece tan inasible o inexplicable, ¿no? Así es, así es. Sí. Esa es la intención. Creemos que desde múltiples perspectivas rigurosas, sobre todo eso, Uh-huh. se puede, digamos, acceder a una idea más o menos clara de estos fenómenos que nos interesan, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño recorrido, yo simplemente Uh-huh. quisiera iniciar con algo que es importante. Y si podrías hablarnos de cómo, a través de tu trayectoria como pianista y como profesora, cuáles Uh-huh. son las circunstancias o las cuestiones que a ti te llevan de esta formación hacia la necesidad de ampliar tu perspectiva Uh-huh. haciendo estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque en principio, de acuerdo a la tradición que venimos heredando, pues parecieran como campos disonantes, ¿no? El mundo de la música clásica académica y de repente la sociología, ¿no? Sí, bueno, mi formación pues es de pianista en el mundo de la academia, es decir, toda la tradición de la música de arte académico y pues con el repertorio canónico de esa tradición que pues en el piano es vastísimo, muy intrincado y pues yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y ahí fue donde empecé a hacerme algunas preguntas, ¿no? Porque pues las escuelas allá son muy rigurosas y los estudiantes de incluso maestría y doctorado después pues no tenían trabajo alguno, ¿no? Y estaban mesereando o pues dando clases los que podían hacerlo, ¿no? Ahí empecé a preguntarme. Y bueno, ya de regreso a México empecé también a hacer mucha música de cámara con un grupo que se llamó Amadeus Concentus, con amigos y tocamos mucho y empezamos a introducirnos en la música de cámara mexicana, cuestión que no es tan canónica ni tan tocada y un poco despreciada, si se me permite, ¿no? Mm. Y ahí empecé también a pensar estas ideas de por qué esa música estaba relegada, ¿no? A un segundo o tercer plano, siendo que las obras son de gran factura, ¿no? Pero el punto de quiebre realmente fue el año 99, 2000, la participación de la defensa de la gratuidad de la universidad, de la UNAM, que fue donde nos conocimos realmente, ¿no? Mm. Elías. Eh, y después de esa lucha tan importante por la autonomía y la gratuidad de la UNAM, pues el regreso a clases, vamos a decirlo, sin poner todo aquello que habíamos pensado a lo largo de un año, pues era un poco incómodo para mí, ¿no? Yo pensé, este es el momento para iniciar pues realmente una explicación de la música en México, de la música académica, desde otras perspectivas que realmente me dieran a mí y a todos los compañeros e incluso a la institución otro tipo de explicaciones de ese mundo que parece eh, pues inasible, inexplicable, lleno de figuras, donde pesa más la producción europea, la producción mexicana se relega y sobre todo cuál es el papel del intérprete o del compositor, ¿no? Entonces, bueno, decidí, y me parece una decisión afortunada, eh, pues irme a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a su posgrado, y
Pues me preparé mucho en este ámbito de la sociología de la música, que encontré muchísimos autores muy importantes y que había sido ya, digamos, investigado y que existía como tal, como un campo científico de elaboración sociológica de las razones, de las relaciones que pudiesen explicar eh, este ámbito del arte que parecería un ámbito que hace mucho contrapeso, mucho contrapunto al ámbito, pues, de la creación industrial, económica, laboral, ¿no? Entonces, pues sí, yo entré con esa propuesta de sociología de la música. Al principio, pues, era un poco incómodo este planteamiento, incluso en la facultad, pero bueno, pues yo me aboqué a estudiar y afortunadamente encontré grandes profesores que se interesaron y pudimos tener un diálogo muy fructífero, ¿no? Y bueno, la maestría fue una tesis que pues tiene su valor, pero yo considero que los planteamientos importantes realmente están en la tesis doctoral, ¿no? Porque ahí tomé un periodo que me parece fundamental para comprender la música del siglo XX mexicano y hasta la fecha, ¿no? Que es el periodo de 1920 a 1940, ¿no? Ese periodo postrevolucionario y que se enmarca entre el fin de la revolución y el inicio, pues, de uno de los puntos de quiebre de la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esas 2 décadas yo me concentré ahí de todo, pues, lo que sucedió en México, que sigue marcando, pues, la vida musical en México, pienso. Tu tesis es parte de esta discusión, es un texto para mí central, desde luego en esta formación, en esta conversación, y en general lo ha sido dentro del trabajo de investigación que yo he realizado, porque adelantas ideas, hipótesis de bastante peso, ¿no? Que ayudan a pensar, como lo veremos más tarde, el ámbito de la música en la larga duración histórica y social, ¿no? Uh -huh. En tu tesis, que se llama El proceso de autonomización del campo de la música, México 1920-1940, una lectura desde la teoría del campo de Bourdieu, de 2008, en esta tesis hay un concepto clave, que es Uh el -huh. de representaciones musicales, que tú utilizas como una especie de leitmotiv a lo largo de toda tu investigación. Uh -huh. Uh Yo -huh. quisiera preguntarte cuál consideras que es, digamos, el sentido y la utilidad teórica de este concepto de representaciones musicales, sobre todo pensando, adelantando tal vez algunas discusiones que la escucha, el oído, es digamos, una instancia que quedaría a mitad de camino entre la consolidación de estas representaciones y el propio proceso de producción de estas representaciones, ¿no? Un Sí. ámbito de mediación, ¿no? Entonces, me gustaría si pudieras decirnos algo sobre estos conceptos. ¿Cómo no? Sí, yo en esta investigación pude observar que había la necesidad de como de aclarar perfectamente el ámbito material de la producción musical, que tiene que ver con muchas cosas, del ámbito material. Los instrumentos, por supuesto, las partituras, las salas de concierto, ¿no? Donde pues se pone en juego qué, pues los discursos musicales, claro, ¿no? Y la escucha, eh, que, bueno, adelanto un poco, pues que Occidente sí creó esos espacios cerrados, en ocasiones abiertos, pero unos espacios dedicados exclusivamente a la escucha musical. Esto viene desde los teatros de la ópera del siglo XVII en Italia y que se
reproducen en toda Europa y después en América, por supuesto, después de los procesos de colonización. Pero digamos que ese nivel o ámbito material es indispensable para la producción y reproducción, obviamente, de los discursos musicales. Pero ya en la escucha, precisamente, es el momento en que los públicos eh, tienen este momento de recepción de los discursos, ¿no? Ahora, ¿a partir de qué elementos hacen su recepción musical, ¿no? Entonces, hay pues un largo tema en la sociología acerca de las representaciones sociales, ¿no? Las representaciones políticas, culturales, sociales, institucionales, eh, de los pueblos, si son nacionalismos, en fin. Entonces yo elaboré este concepto pensando en que la recepción musical en la escucha se hace a partir de un conjunto de representaciones, ¿no? Representaciones estéticas o representaciones del bienestar, incluso representaciones morales, ¿no? De que la música pues ayuda a que las personas sean mejores desde el punto de vista moral. Muchos tipos de representaciones, pero que encajan, ¿no? Para que puedan tener una eficiencia social y cultural, encajan perfectamente en concepciones muchísimo más amplias. Es decir, las representaciones musicales no son ajenas a todo el conjunto de representaciones que definen ciertas etapas históricas, ¿no? Algunas representaciones, bueno, tienen historias de muy larga duración, como serían pues los de la música académica, y otros van surgiendo como representaciones emergentes, ¿no? O en el caso de México también, como representaciones un poco subordinadas, es decir, bueno, Ponce tiene su valor, pero no es Debussy, ¿no? Entonces, a partir de ese juego de representaciones que tiene ideas, sensaciones, prejuicios, juicios, imágenes, es como la escucha se va construyendo, ¿no? Porque no puede ser, pues, como tú decías, una escucha inmediata que no pase por todas estas representaciones sociales, ¿no? Aunque se piense, porque la música es tan directa al oído, se piensa que es inmediata. Y eso, desde mi punto de vista y con esta elaboración de las representaciones musicales, pues mostramos que eso no es así, ¿no? Que para que haya una recepción musical o una escucha del tipo que sea, se tiene que ligar, el sujeto tiene que ligar esa escucha a todas sus representaciones del mundo y específicamente a sus representaciones musicales, ¿no? Que conozca o no de música, eso no tiene que ver, ¿no? Realmente, Ujú. sino que tenga una representación de aquello que va a escuchar y entonces pueda darle un significado. Uh-huh. Y a partir de ese significado es que su escucha ya cobra otro valor, ya sea individual o colectivo. Ujú. En tu trabajo voy a hacer una pregunta. En tu trabajo tú te has apoyado en el concepto de campo de Pierre Bourdieu Uh-huh. y lo has hecho para explicar el papel de las instituciones, ¿no? Y además el papel, eh, digamos, como el propio proceso de consolidación de estas instituciones vendría a estar, sería correlativo a este proceso de constitución de las representaciones, ¿no? Y esto lo has estudiado en el marco de las disputas culturales, académicas de estos años, ¿no? De 1920-1940, ¿no? Si podrías darnos una caracterización
sobre este periodo histórico de acuerdo a lo que nos has venido explicando. Sí, yo elegí ese periodo porque me parece muy interesante, eh, y que representa, pues, como lo digo en la tesis, un momento de revolución, ¿no? La revolución, nosotros, bueno, desde las versiones más oficiales, se entiende que la revolución es la lucha armada, ¿no? Pero no, no. La revolución realmente, al término de la lucha armada, que es más o menos 1920, es cuando el nuevo Estado mexicano hace una división entre el antiguo régimen porfirista y lo que va a ser el nuevo Estado mexicano. Pero el nuevo Estado mexicano se constituye con una constitución, ¿no? La Constitución mexicana. Y es ahí donde hay nuevos actores a los que se les otorga los derechos sociales. Me parece esto fundamental, ¿no? Fundamental, ¿por qué? Porque es el pueblo de origen indígena, eh, el campesinado, precisamente, el que tomó las armas para constituirse a sí mismos y a toda la nación en un nuevo Estado, ¿no? Eso realmente no lo podemos perder de vista cuando hablamos de este nuevo régimen que a partir de la Constitución otorga todos estos derechos, ¿no? En retribución, pues, a la lucha campesina e indígena. Y bueno, el nuevo Estado se tiene que, para reproducirse a sí mismo, pues tiene que formar instituciones, las cuales tienen como encargo precisamente la reproducción de esos derechos, de la vida, de los conocimientos, la vida toda social. Y es muy importante, pues, para nosotros ver que en 1921 Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública, pero no nada más, ¿no? Sino que abre un espacio para la producción cultural, para la producción artística. Es ahí donde digamos, se vincula o se conecta con amplísimos sectores de la sociedad y principalmente con los artistas, ¿no? Bueno, con los muralistas, con los arquitectos, pero también con los antropólogos, con los historiadores, ¿no? Que tienen este interés, los antropólogos y los historiadores, por ver digamos, la trayectoria, el devenir histórico de los pueblos originarios, ¿no? Y su actualidad. Es cuando se funda, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Estéticas bueno, también se funda o refunda la UNAM, ¿no? Y entonces este Instituto de Investigaciones Estéticas plantea como su marco fundacional el reconocimiento de la producción simbólica de los pueblos originarios como artística. Este es un parteaguas en la historia de México, ¿no? Es decir, el reconocimiento de todas las zonas arqueológicas, del arte, de la escultura, ¿no? De lo que quedó material, le da precisamente esta representación de arte, ¿no? No más, bueno, lo que hicieron los indígenas, sino es la representación artística del pasado de México, que tiene una continuidad, y ahí lo vemos con todos los pintores, pero también lo vemos en la escultura, también lo vemos de manera muy clara en la ciudad universitaria de la UNAM, de manera clarísima, pues la arquitectura y toda la investigación sobre los sitios arqueológicos, ¿no? Que se hace en esos momentos. Entonces,
La música, ¿cómo cabe ahí? Esa es una pregunta, pues, que se han de haber hecho, pues, los grandes protagonistas de esos tiempos, que citaré ahora, que es Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. ¿Cómo cabe ahí la música? Bueno, pues la práctica sonora, musical de los pueblos originarios, pues se perdió, porque era de transmisión oral. Su base material quedaron algunas cuestiones, claro, pero es muy difícil saber cómo era su práctica realmente, ¿no? Y por tanto, cómo era la escucha de esos discursos. Pero entonces Chávez, Carlos Chávez, hace sus obras, hace la orquesta mexicana con instrumentos originarios de América y con nuevos discursos musicales. Y bueno, Revueltas toma otro camino, pero también incluye el sonido, pues, de la tradición de los pueblos, ¿no? También de lo tradicional popular mexicano. Entonces, la cuestión aquí es que ellos le dan voz, sobre todo Chávez, es una incorporación del mundo indígena actualizado, ¿no? ¿Actualizado en qué? En este momento de la música de vanguardia, ¿no? La música de vanguardia que ellos estaban proponiendo precisamente a partir de su propia historia de Chávez y Revueltas, que tenían una formación musical completamente distinta a la generación anterior, ¿no? Ahí entonces vemos, me refiero a lo que tú mencionabas del campo de Bourdieu, cómo esta nueva generación entra con otra trayectoria, con otra formación y con otra escucha del mundo de la música y con todas sus relaciones de lo que estaba pasando en el mundo de la música, ¿no? Tanto en Europa, pero principalmente en Estados Unidos, ¿no? Donde ellos tienen muchísima relación con todos los grandes compositores norteamericanos. Entonces ellos pueden hacer esta propuesta de tomar lo tradicional mexicano o lo indígena y recrearlo en nuevos discursos musicales, en nuevas armonizaciones, en nuevas musicalizaciones, con nuevos instrumentos, eh, para dar a este país una música de vanguardia con la incorporación de lo más antiguo, ¿no? Entonces, es un momento, bueno, muy emocionante porque se juntan trayectorias históricas, un devenir con lo más propositivo, ¿no? Lo más experimental, si queremos decir, pero lo más propositivo de estas dos grandes figuras, ¿no? Ujú, entiendo. Hay en tu tesis algo que me parece a mí bastante destacable, que es que si bien tu tesis es una dilucidación sociológica eh, que se apoya pues en la historia, también es útil para hacer un esclarecimiento de la historia misma de este país. Y a mí me resulta de sumo interés cómo, bajo la idea del concepto de las largas duraciones históricas, Uh tú -huh. haces una vinculación entre el periodo colonial mexicano y el siglo que estás estudiando. Incluso tú lo mencionas en tu tesis, esto alcanza para el siglo XXI también, ¿no? Uh Y hay -huh. una cita que a mí me gusta, digamos, me gustaría poner aquí de relieve porque es bastante poderosa esta reflexión y me voy a permitir leerla. Dice es así en tu tesis. El poder colonial impone no solo el lenguaje y las formas musicales de la tradición musical española, sino también las prácticas y las representaciones musicales Uh a los -huh. integrantes de los pueblos originarios. Tanto el nuevo lenguaje musical como las formas y prácticas en que es objetivado construyen el ámbito del mundo social colonial, lo cual implica
Dada la articulación de las expresiones musicales en los espacios sociales y la presencia constante de los mecanismos de vigilancia y control del poder colonial, la afirmación de la imposición de nuevas representaciones musicales, las cuales, a su vez, afirman las visiones de mundo que sostienen ideológicamente la colonización. Esta, 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 esta reflexión da para investigaciones completas, es cómo se construye este poder ideológico Ujú. que dura siglos, ¿no? O sea, o sea no es un imperio de 30 40 años, ¿no? Es un imperio que se sostiene durante siglos. Y lo que tú nos dejas en la reflexión es que esa larga duración justo se apoya en la capacidad de construir representaciones, en este caso musicales, ¿no? Es decir, la representación musical construye duración histórica, ¿no? Y dentro de esto, pues te preguntaría cómo podríamos, digamos, abonar más sobre, sobre estas problemáticas de la larga duración y el modo en que tienen las representaciones sociales de perdurar a gran escala. Sí, sí, precisamente lo que sostengo ahí, pues es la relación del poder colonial que no nada más, porque hay muchas elaboraciones, ¿no? Que tienen su valor, obviamente, pero como de evangelización. A mí eso me parece que constriñe pues la comprensión de todo el mundo social, porque todo el mundo social está basado en la relación del mundo objetivo y del mundo de las representaciones, ¿no? Entonces, es eficaz el colonialismo porque puede producir esas representaciones, ¿no? Y las representaciones musicales de esos siglos, 3 siglos, pues duran eh, hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo podemos eh, sostener semejante cosa, ¿no? Porque dirían algunos, eso ya se acabó, no se acabó, ¿no? Porque precisamente las representaciones musicales están impregnadas de todos los juicios de valor, de todos los prejuicios, de todas las imágenes, de todos los, digamos, los consensos que se han construido a lo largo de tantos años, siglos, y que forman parte de un núcleo cultural muy fuerte dentro de nuestra psique, de nuestro ánimo y de cómo estamos parados ante el mundo propio, ante el mundo social y todo el mundo, ¿no? El mundo internacional. Y bueno, has mencionado varias veces aquí el concepto de larga duración, que es del profesor francés Brodel, que también en los años 50 estaba pensando pues cómo ligar la historia de Europa toda, ¿no? ¿Cómo hacer eso sin pasar por periodizaciones o épocas? ¿Y qué es lo que se mantiene a lo largo de, en su caso, ¿no? De ellos, pues miles de años, ¿no? Entonces, como esta representación musical sí construye, sí que ánimo, predisposición social, gustos, disgustos, acercamientos o de plano fobias, ¿no? Alguna vez platicamos de esto de las fobias musicales, ¿no? Que también existen en lo social, es decir, eso es, bueno, una fobia. Mm. Entonces, este periodo, volviendo un poco al campo de Bourdieu, esta nueva generación, joven en años, joven en trayectoria, pero eh, muy consciente de que lo que ellos estaban haciendo era para durar siglos, ¿no? O muchos años, ¿no? O sea que las bases que ellos estaban poniendo ahí de una nueva concepción de la música,
una nueva materialidad y unas nuevas representaciones que estuvieran ligadas a todo ese mundo social, ¿no? A todo ese mundo y a toda la producción artística de su momento, ¿no? No sin, digamos, oposición, ¿no? Si quisiera yo mencionar eso. No sin oposición de las personas que estaban en el viejo régimen acostumbrados a otros discursos musicales, a otra objetivación de esos discursos, a otra escucha musical, principalmente, ¿no? Porque eran otros discursos. Entonces, aquí la revolución que hacen Chávez, Revueltas y todos sus alumnos y todos los instrumentistas que participaron en ella, pues es realmente cambiar todo, desde la producción del discurso, sus representaciones, la escucha y bueno, en un México que está ávido de esos cambios, de esa revolución que se hace en la sala de conciertos. Ahora, si me permites, Claro. Chávez, el gran Carlos Chávez, que ahí está su retrato atrás, tiene una visión todavía más amplia, ¿no? Todavía más amplia. Él piensa acertadamente que el artista músico tiene que tener un nuevo estatus en la sociedad, como un profesionista, como un artista al cual se le puede reconocer por su práctica, pero también se le puede reconocer, como todas las profesiones, desde el punto de vista laboral, de la relación laboral. Y que para que ese nuevo camino de la música mexicana pueda asentarse, pueda reproducirse y que no quede en un concierto nada más, son necesarias las instituciones, ¿no? Ujú. O sea, ahorita nosotros estamos hablando en y para y desde la Fonoteca Nacional y que la Fonoteca Nacional es precisamente un punto dentro de esa historia larguísima de las instituciones del nuevo Estado mexicano para la producción, la conservación, la reproducción de todo aquello sonoro musical, ¿no? Entonces Chávez sí ve esa necesidad, tiene una gran inteligencia y una visión histórica, y bueno, dice, pues vamos a hacer las instituciones, solamente las instituciones de arte, ¿no? Es decir, ya está la Secretaría de Educación, bien, pero es insuficiente. Entonces vamos a crear el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, INVAL. O sea, y de ahí se han creado todas las instituciones, la Cineteca, la Fonoteca, ¿no? Los conciertos, las orquestas, los premios, todo ha salido de esa gran visión de Carlos Chávez, de la fuerza de la institución y la necesidad de que el Estado mexicano apoyara esas instituciones, ¿no? Que fueran instituciones del Estado, para, por y desde lo social, ¿no? De ahí su gran trascendencia y pues hoy, insisto, estamos en la Fonoteca, que es la nieta de aquellas instituciones que Carlos Chávez propuso y no propuso nada más esas, sino que siguieran surgiendo y surgiendo y surgiendo, pues dadas las necesidades de cada momento, ¿no? Ujú. Además, si no me equivoco, esta Fonoteca Nacional se establece donde fuera la casa ni más ni menos de Octavio Paz, ¿no? Sí, 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 claro. Que es Ujú, alguien que en su, o ujú, sea, solo por decirlo así rápido, en ujú, su vida ve cómo su efigie es colocada en las monedas ujú, mexicanas, ¿no? O sea, su imagen circula en el dinero ujú. mexicano, ¿no? Sí, Justo sí, sí. quería preguntarte de este momento histórico del año 20 a 40 aquí en México. Ujú.
¿Qué queda? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo se ha enriquecido? ¿Cómo se ha empobrecido? Sobre todo te lo pregunto considerando que tú has sido una observadora pero sobre todo una escucha de Ujú, del devenir mexicano de la política y de sus disputas a lo largo pues de tu ujú. experiencia como académica y como persona que está interesada en los procesos políticos mexicanos, ¿no? Y sobre todo porque tú convives al ser profesora, al haber sido profesora de la Facultad Ujú. de Música, pues tu día a día ha sido siempre con estudiantes, ¿no? Y con Ujú. profesores, a quienes has formado, a quienes has apoyado de múltiples formas. Te diría, ¿qué queda de ese México de los años 20 a 40? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo ha sido ese devenir? Sí, yo creo que ha sido como una historia de muchas disputas, ¿no? De muchos debates y como dije hace rato, esta apuesta que hacen y toda esta actividad musical de esa generación, eh, pues lamentablemente, bueno, así sucedió, pues se topa con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el Estado mexicano, pues, como muchos otros países, no puede permanecer, pues, aislado de eso, ¿no? Y menos, pues, nosotros haciendo frontera con Estados Unidos, Mm, eso no puede ser, ¿no? Y, bueno, yo sí veo una transformación, eh, porque a esta música de esos años, y bueno, la que siguió todavía en los 50, ¿no? 40 y 50, se le puso el mote, ¿no? O la representación musical de música nacionalista, ¿no? Creo que ahí eso todavía lo tenemos que estudiar mucho y debatir mucho, porque siento que ahí se le puso una camisa de fuerza, ¿no? Y entonces la siguiente generación, pues quiso huir de eso, ¿no? Quiso ser más vanguardista desde el punto de vista de las escuelas europeas, ¿no? El dodecafonismo, el serialismo, bueno. Y, y recientemente, bueno, recientemente hace que unos 20, 30 años tal vez, se ha renovado esta cuestión de la música nacional o de tintes nacionalistas, ¿no? Con muchos compositores, pero ya no tiene, desde mi punto de vista, esa liga de la cual hablé antes, ¿no? Esa liga social. Ya puede ser una música más para una escucha, voy a decirlo así, cómoda, una escucha cómoda, ¿no? Pero la música producida en esos años no es de escucha cómoda, ¿no? no. Y acabo de estar en un jurado de un joven del posgrado de música que hizo una investigación excelente sobre una de las últimas obras de Carlos Chávez, que es una partita para timbales, para 6 timbales. O sea, es realmente una música, él a sus 70 y tantos años seguía produciendo música de vanguardia con toda esta concepción que le dio origen a toda su música de integrar pues la historia, así lo podría yo decir, ¿no? No de dar brincos, saltos, sino de integrar ese gran devenir histórico musical, ¿no? Ahora, las pugnas siguen. Afortunadamente ya pues hay mucho trabajo de investigación sobre la obra de Carlos Chávez y de Silvestre Revueltas, ¿no? Y pues nuestro colega, al cual yo respeto mucho, que es Julio Estrada, pues también abreva de eso, ¿no? También
a pesar de sus disputas con los grandes maestros, también se nutre y él sigue esa línea de vanguardia total con elementos, pues, que puede recoger de un pasado y, hay que decirlo, de un pasado musical, como dijo Carlos Chávez, inventado, ¿no? Inventado, pero que tiene toda una relación, bueno, que Julio Estrada ha estudiado muchísimo, con las culturas vivas de todos los indígenas de América y con las representaciones y creaciones de todas, lingüísticas, arquitectónicas, ¿no? Entonces, por ahí hay un camino, me parece un camino que es muy rico y de mucha investigación. No, no es un camino sencillo, ¿no? Hay otras músicas que se producen ahorita de diferentes representación exactamente y de diferente escucha. Eh, Margarita, para ir cerrando nuestra conversación, no uh-huh, quería dejar de hacerte una pregunta más. En medio de todo esto que hemos venido conversando, quisiera uh-huh, preguntarte, y ya que tocas a Julio Estrada, con quien hemos tenido también una conversación uh-huh, sumamente rica sobre estos temas, sobre cómo claro. incorpora de un modo bastante original, imaginativo y atrevido Uh-huh, lo que tenemos asequible del mundo indígena del continente americano, ¿no? Pero te quería preguntar en ese sentido cómo, desde el punto de vista de la sociología de la música, uh-huh, cómo es entendido el individuo. Es decir, las fuerzas sociales pueden más que su individualidad, o él, sobre todo tratándose de artistas, pueden, digamos, salir adelante con su propia individualidad por encima de estas fuerzas sociales o este sistema, como tú lo has planteado mejor, en este sistema de representaciones que se reproducen uh-huh. institucionalmente. Sí, esa es una pregunta compleja, pero bueno, dado el tiempo, Sí, eh, el arte ha sido un ámbito de afirmación del sujeto, ¿no? Eso es algo muy importante porque el sujeto se concibe a sí mismo como el sujeto creador, el sujeto que propone, el sujeto que decide y que establece sobre todo una relativa autonomía frente a los poderes, pues en su momento de la iglesia o del Estado, ahora de la industria cultural, ¿no? Una relativa autonomía que lo pone en una posición de mucha afirmación, pero también de mucha búsqueda, investigación, dominio de su campo, ¿no? En este caso la música, y que yo creo que sí pertenece pues eh, a ese campo de conocimiento donde está, porque el músico no se separa completamente, porque entonces ya no participa de las discusiones, de la objetivación, de las mismas representaciones y sobre todo del gran conocimiento generado en esos ámbitos, ¿no? En particular el musical. Entonces sí, el individuo puede estar ahí, aunque uf, pues presente batalla contra ciertas tendencias o ciertas posiciones que no está de acuerdo. Pero algo que es fundamental es que ese individuo está dispuesto a dar esas batallas, ¿no? Está, o sea, en todo su ser está dispuesto y además que sí hay unos, vamos a llamarlos acuerdos, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Aunque escribas la música más vanguardista o más experimental, hay un reconocimiento de los autores que le dieron pues su importancia y su historia al campo de la música. Es decir,
pues todos diríamos, bueno, Beethoven, pues ahí está, ¿no? O me voy más atrás, Monteverdi, o me voy más atrás, ¿no? Dufay, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento de ese gran campo y de toda su historia, es donde el sujeto se posiciona, ¿no? Y bueno, esta pregunta que me haces es importante porque eh, si el compositor o el intérprete e incluso, y muy importante, el escucha, pues sí tendría que, digamos, apropiarse de esa historia para comprender precisamente todas estas disputas o todas estas luchas o toda esta diversidad de producción que a veces se hace realmente incomprensible, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está haciendo todo esto? Entonces, Ujú. si uno incorpora toda esta historia y hago énfasis en la historia a partir de la escucha, entonces va uno comprendiendo y el sujeto se va posicionando de diferente manera, ¿no? Frente a sus pares o frente al campo de producción, ¿no? Eh, Ujú. pues eso es un tema que da para mucho, ¿eh? Esa pregunta realmente. Ujú. Sí, pues la idea es que las personas que están en su trabajo artístico y cultural, pues justo intenten responder a esa pregunta cuando les dé la oportunidad, ¿no? De enfrentarse al yo colectivo o al yo individual, ¿no? Sí. Pues Margarita, Quisiera eh, añadir rápidamente una cuestión, ¿no? Que tú abriste al principio, ¿no? Que parecería que la sociología y la música no se encuentran. ujú, Y me parece importante para cerrar esta conversación que, que la sociología, pues, es un campo científico de conocimiento que realmente lo que pretende hacer es que todas esas relaciones sociales que se ven como espontáneas o como determinadas o como incomprensibles o todo lo anterior junto, ¿no? Puedan realmente explicarse, ¿no? ¿No? Que nos podamos explicar a Julio Estrada frente o en el campo de la creación musical frente a todos los demás compositores y a todos los demás compositores frente a Julio Estrada, ¿no? Es decir, toda esta serie de disputas y de que así es como los campos de conocimiento se han, digamos, construido a lo largo de los siglos, con debates, con disputas, con luchas, con pues polémicas, ¿no? ujú, No es una cosa tersa, como siempre habíamos creído, que de Bach pasamos a Mozart y luego a Beethoven y todo es terso, ¿no? No, para nada, ¿no? Entonces, sí, la sociología de la música ha crecido mucho, ha crecido en México y nos ofrece una teorización, unas nociones, conceptos que nos pueden ayudar mucho, ¿no? No es, digamos, la panacea, ¿no? Pero es un campo realmente de mucho rigor que nos puede ayudar a comprender, ¿no? Lo que ujú. queramos comprender. Gracias, Ok. Elías. No, al contrario. Pues muchas gracias, te estamos muy agradecidos Margarita por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros, tu buena disposición como siempre a difundir Bueno, lo que sabes y a compartirlo con el corazón siempre en la mano. Pues te agradecemos mucho Margarita y nos gracias. comunicamos ya en una segunda edición para ver si puedes volver a estar con nosotros. Ah, yo con mucho gusto y muchas gracias a la Fonoteca, muchas gracias, doctor Morado, ¿cómo no? Muchas gracias Gracias. por todo. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Pues gracias a todos los que estuvieron atendiendo este conversatorio. Seguimos en comunicación a través de otros conversatorios. Pues muchas gracias y esperamos que esto haya sido de su interés. Hasta luego. Hasta luego.
Gobierno de México.